Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de crímenes. El nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales. 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas, donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. Bienvenidos a una nueva entrega de análisis del caso aquí en Crímenes Ibéricos. Hoy nos desplazamos a Asturias para desgranar un crimen que inicialmente saltó a los titulares por motivaciones políticas, pero que la investigación criminal terminó destapando como un frío plan de celos, venganza y sicariato: el asesinato del concejal Javier Ardines. Para analizar la compleja estructura de este delito y las pruebas que acorralaron a sus autores, nos acompaña la doctora María Hernández Moreno. Ella es doctora en Ciencias Forenses, criminalista especializada en visualización y análisis de patrones de manchas de sangre y docente en el grado de Criminología de la Universidad Isabel I. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, un placer. Gracias por estar con nosotros un día más. Hoy analizamos un caso muy poco habitual en España: la externalización de un crimen pasional. Agosto de 2018. El concejal Javier Ardines sale de su casa de madrugada en coche. En mitad del camino se encuentra con unas vallas de obra que cortan el paso de forma inusual. Al bajarse para moverlas, es asaltado en una emboscada perfectamente planificada por 2 sicarios. El cerebro de todo esto era Pedro Nieva, el marido de la prima de la mujer de Ardines, devorado por los celos tras descubrir una infidelidad. Hoy, junto a María, analizaremos cómo un grupo de delincuentes no profesionales cometió tantos errores que la informática forense y la medicina legal no tardaron en unirlos con el escenario del crimen. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la estructura del crimen y los roles jurídicos, porque, María, los crímenes pasionales suelen ser impulsivos. Sin embargo, aquí hay un plan meditado, ejecutado por terceros. Desde el punto de vista criminológico, ¿por qué es tan poco habitual ver esta estructura en España? Bueno, normalmente, como has dicho, pensamos en un crimen, sobre todo cuando hay un móvil personal o es pasional, y solemos tener en mente una asociación que quien lleva a cabo ese delito, ¿no?, quien lo comete, es también quien pues, o lo ha planificado antes o decide llevar a cabo ciertas acciones después para tratar de ocultarlo, y va a ser quien tiene directamente la relación con esa víctima, ¿no? Digamos que suele ser un poco el ciclo que nos imaginamos cuando hablamos de algún delito de este tipo. Pero claro, en este caso nos encontramos con que hay una serie de factores que llevan, como comentabas, a esa externalización del delito. Claro, a nivel criminológico ya vemos que los roles que van a ir interpretando cada uno de los acusados van a variar, y que los móviles también que cada uno persigue son distintos. Entonces, el modus operandi ya va a ser cada vez más complicado porque no hay uno implicado, hay cada vez más. Cada uno lleva un poco, digamos, la planificación a su terreno y también al móvil personal que persigue. Entonces, bueno, pues se van dando ciertos fallos que llevan luego, por suerte también para los investigadores, a que se pueda resolver de forma bastante sencilla y sobre todo muy efectiva.
Bueno, vamos a hablar del autor intelectual versus el autor material. En este caso intervienen 4 personas con roles muy definidos. ¿Podrías explicarnos la diferencia jurídica y de motivación entre Pedro Nieva, el autor intelectual, y los sicarios, Gilali y Maamar, autores materiales? Claro, aquí es muy importante esta apreciación porque a veces también tendemos a pensar que si no eres tú la persona que comete directamente el delito, ¿no? Que actúas de forma material con, en este caso, el asesinato, bueno, pues tu papel puede quedar difuso, puede quedar un poco difícil de demostrar y el Código Penal para esto, nuestro ordenamiento jurídico, es muy claro y tengas el papel que tengas, si estás involucrado, al final tienes que también cumplir las penas previstas y hacerte cargo de esos actos, ¿no? Pedro Nieva, como dices, es el autor intelectual. ¿Qué quiere decir? Básicamente va a ser la persona que se encarga de elaborar el plan, pues decidir a cabo cómo se van a organizar, qué actividades se tienen que llevar a cabo, qué es lo que se tiene que hacer en concreto, ¿no? En este caso, pues yo soy la cabeza pensante y decido que hay que acabar con la vida de Javier Ardines por los motivos que yo considere y veo un poco a quién puedo de alguna manera manipular o atraer a mi plan para yo tampoco mancharme las manos, pero sí que soy la persona que está pensando y de alguna manera fraguando este tipo de acción, ¿vale? Entonces tiene un peso bastante importante, su móvil, claro, es un móvil personal, ¿vale? Tiene esas rencillas y él únicamente se guía por esa motivación. Conoce además directamente a la víctima. Tenemos luego a los 2 sicarios, ¿no? Que bueno, es una figura también bastante interesante porque no suele ser habitual. Gilali y Maamar van a actuar realmente como los autores materiales. Estos sí que son las personas que van a ejecutar la acción, que van a acabar directamente con la vida de Javier Ardines, por tanto, materializan esa acción tipificada que en un principio era Pedro el que estaba pensando, ¿no? ¿Cómo puede acabar con la vida? Pues estos 2 son los que realmente asesinarán. Su implicación, evidentemente, es altísima a nivel jurídica, pero el móvil que van a llevar a cabo o la motivación ya no es personal. A ellos no les importa realmente qué ocurra entre Pedro, entre Javier, la mujer, etcétera. Ellos únicamente se mueven por un móvil económico. A ellos les han prometido que si llevan a cabo esta acción recibirán una cantidad de dinero, como bueno, tenían cierto perfil ya a nivel criminológico atractivo en el sentido de que eran delincuentes menores, pues aceptan. Hay un nexo que también es muy importante, que es el de Jesús Muguruza. Básicamente es Sí. un El conocido de Pedro. Sí, cooperador necesario, otra figura que aparece. Sí, es el que sería el nexo de unión, es conocido de Pedro y es también quien conoce a uno de los 2 sicarios, a Gilali. Su papel es fundamental porque, como bien indica esa figura de cooperación necesaria, nuestro ordenamiento de alguna manera entiende que sin que esta persona preste un bien o un servicio o tenga algún tipo de elemento, de herramienta, etcétera, para poder permitir que se lleve a cabo el delito, no se podría realizar. Es decir, si Jesús en ningún momento llega a decirle a Pedro, oye, yo conozco a alguien que te puede ayudar, el delito tal vez no se hubiera cometido, o por lo menos no a través de la figura de Jesús Muguruza. Entonces, nuestro ordenamiento entiende que aunque su implicación jurídica es menor porque realmente no se involucra directamente ni planeando el asesinato ni llevándolo a cabo de forma, digamos, material ni ejecutoria, sí que está involucrado porque es el que permite que el plan realmente, tal cual lo tenía pensado Pedro Nieva en ese momento, se pueda llevar a cabo. Bien, o sea, tenemos el autor intelectual, el conector, este cooperador necesario, sin el cual no hay conexión entre el autor intelectual y el ejecutor material, el autor material, y son estos 3 papeles que tenemos en este caso, en este asesinato. Y antes de cambiar y seguir hacia adelante, cambiar de tema, homicidio versus asesinato, porque, María, el Código Penal castiga este acto como asesinato debido a circunstancias agravantes. ¿Cómo influyen los conceptos de premeditación y precio, promesa o recompensa para elevar la gravedad de la pena? Claro, como bien comentabas, dentro de nuestro ordenamiento hay muchos delitos que tienen, digamos, como una parte más agravada, que ocurría también antes con los delitos de hurto o de robo, ¿no? Que cambiaron, pero bueno, teníamos también esas figuras. Pues en este caso, el Código Penal, los juristas entienden
que si bien el homicidio ya de por sí es un acto grave, puede producirse a través de ciertos matices, ciertos elementos que si se dan, pues se entiende que todavía es más grave. Más ¿Qué va a grave ocurrir? todavía. Claro, ellos al final el ordenamiento lo que piensa es, bueno, si tú en algún momento decides acabar con la vida de una persona y has pensado en esta acción y aun teniendo ese plan en mente has decidido seguir adelante, Sí. considero que tu conducta es más grave y por tanto es uno de los elementos que no se tienen que cumplir todos, ¿vale? Pero es uno de los elementos que dentro del ordenamiento tienen que estar para hablar de asesinato. Otro de los elementos, como bien comentabas, es el del precio, promesa o recompensa. Es decir, si tú decides llevar a cabo esta acción y atacar directamente a una persona para quitarle la vida, atentando contra esa integridad porque te han prometido algún tipo de recompensa o de compensación económica, considero que tienes también que merecer una pena mayor porque al final, digamos que te estás dejando llevar por un bien material o por algún tipo de elemento que te suscita interés, te lo estás pensando y decides de forma voluntaria hacerlo con todo lo que eso conlleva. Entonces también considera que evidentemente merece de alguna forma ese castigo superior. Otro, por ejemplo, podría ser el de la alevosía, que lo escuchamos muchas veces, ¿no? No dejamos que la otra persona se defienda y entonces yo estoy actuando de una manera mucho más grave porque estoy en superioridad de condiciones, etcétera, etcétera. Pero sobre todo en este caso hablamos de esa premeditación, estaba el plan hecho, había incluso un cooperador necesario, etcétera, etcétera. Y además tenemos esa figura de los sicarios que es muy curioso porque es verdad que en España no suele ser algo habitual, por suerte también. Claro, ya no hablamos de un crimen impulsivo como tal, ¿no? Que es lo que decías al principio, ya hay un crimen más instrumental, lo ejecuta otra tercera persona, hay una pequeña, vamos a decir, pandilla criminal, porque no podemos hablar de organización como tal, no se cumplen los elementos típicos, pero sí que hay esa externalización que hablabas al principio que hace que este caso sea un poquito más especial porque, por suerte, no estamos acostumbrados a este tipo de modus operandi con tantas personas implicadas y con ese pago a terceros para la comisión de un asesinato. Bueno, pues de ahí la diferencia entre un homicidio y un asesinato, que entendamos que el asesinato es mucho más grave porque se dan todas estas circunstancias o algunas de las que nos ha explicado María, que en el caso que estamos hoy tratando, pues había algunas. Vamos al análisis de la escena, esta escena abierta y de la autopista donde tiene lugar. Hablemos primero de la sofisticación limitada del crimen, porque la escena del caso es una zona abierta y apartada. Había planificación, el señuelo de las vallas, el conocimiento de las rutinas para poder pillar a la víctima, pero diríamos que la ejecución de todo este asesinato fue poco profesional. ¿Qué detalles de este ataque para acabar con la vida de la víctima delataron que los sicarios no eran profesionales organizados, María? Bueno, pues sobre todo que es cierto que actúan un poco en esa emboscada, ¿no? Y le plantan un señuelo para que él actúe, pero es cierto que luego, tal cual nos encontramos la escena, vemos que han empleado armas variadas, pero sin mucho atino, porque vemos también restos de gas pimienta que no actuó, digamos, contra la víctima y queda en el escenario, queda en las vallas. El cuerpo está bastante lejos, también nos indica que realmente no pudieron ser efectivos en un primer golpe o que tal vez ni siquiera habían planeado cómo acercarse a la víctima y ejecutar esa acción. No se van a tampoco a parar a ver si realmente la persona ha fallecido antes de marcharse de la escena de forma precipitada. No construyen tampoco luego coartadas en el momento de la huida. Entonces, bueno, hay ciertos elementos que, bueno, el resultado es efectivo, es contundente, pero como dices, la ejecución da pistas cuando llegan los especialistas a la escena de que realmente lo más lógico es que no haya habido una interacción con nadie a nivel profesional que realmente pues, pueda dedicarse de alguna forma al mundo del delito ya a nivel mayor, sino que puede haber sido pues, algo un poco más fortuito o por personas que bueno, pues no tienen esa experiencia y han dejado ciertas pistas de su actividad no muy profesional. Me gusta la palabra cutre. Está bien.
Vale. Hablemos de la posición del cuerpo. Justamente hablabas de ello. El cadáver de Ardines apareció alejado de su coche y de la valla. ¿Por qué este detalle descartó inmediatamente una muerte accidental o médica, como un infarto, abriendo justamente la hipótesis criminal? Claro, en el momento en el que al principio se plantearon los familiares cuando vieron la llegada de las asistencias médicas, pues que a lo mejor podía haber sufrido algún tipo de desvanecimiento. Después los investigadores lo van a descartar rápidamente, primero por el tipo de lesiones que presenta, eso es evidente, pero además porque esa posición del cuerpo no cuadraba, porque no estaba ni cerca de la valla, que a lo mejor se tendría que haber bajado a moverla y podría haber sufrido ahí algún tipo de desvanecimiento, ni cerca de su vehículo si hubiera tratado de salir a pedir ayuda, sino que se encontraba bastante alejado y en dirección a una de las casas como si hubiera tratado de huir de algún tipo de emboscada o de escenario como había ocurrido. Entonces no terminaba de encajar mucho con un típico suceso que pudiera ser más derivado pues esto de un infarto o de algún otro tipo de problema de salud y entonces ya empiezan a tratar la muerte y el escenario de sospechosa criminalidad. Si los autores actuaron con prisas y desorganización al colocar las vallas, ¿qué tipo de rastros dactilares o epiteliales buscaría el equipo de criminalística en una superficie de obra como esa? Pues todo tipo de huellas, ¿no? Si pensamos que a lo mejor, como tú dices, eran un poco cutres en ese sentido, a lo mejor no usaron ni siquiera guantes o utilizaron guantes que no les permitían manejar bien las vallas, decidieron quitárselo, toquetear de otra forma. En la superficie, digamos, más lógica, ¿no? En la valla en sí, a una altura más o menos aceptable, es donde yo primero buscaría huellas y evidentemente también del trasiego de moverlas de un lado a otro, es probable que puede restos epiteliales, ¿no? Que nosotros ya dejamos con cierto movimiento nuestra mano en esa zona. Pero también podríamos buscar huellas de pisada, por ejemplo, si a lo mejor hay una zona que pueda tener algo de grava o de tierra, o incluso también, ¿por qué no?, rodaduras de vehículo si no fueron tan avispados de tratar de no aparcar la furgoneta en una zona de tierra, por ejemplo. Antes hablabas del gas pimienta, se diseminó gas pimienta por el suelo y las vallas. ¿Cómo se procesa y analiza químicamente esta sustancia en un laboratorio forense para vincularla con el material incautado a un sospechoso? ¿Qué se hace Pues se va cuando a se hacer, sí, detecta? igual que en otras evidencias, cambia un poco la naturaleza y bueno, pues la presentación, la consistencia y demás, pero igual que ocurre con otro tipo de evidencias, lo que se hace siempre es un cotejo, es decir, una comparación entre una muestra que se haya recogido en esta escena y otra, por ejemplo, que se pueda recoger en este caso va a ser el vehículo de ellos luego cuando huyen, pero bueno, si hubiera sido en otro lugar, se van a comparar y a medida que se vayan consiguiendo pues por ejemplo en el caso de la química forense, resultados que permitan determinar la composición, la cantidad de cada uno de los elementos que pues, conformen en este caso el gas pimienta, que ya eso lo desconozco, se puede llegar a determinar realmente hasta qué punto todas esas muestras pertenecen al mismo tipo de gas pimienta, porque tendrán diferentes composiciones o cantidades de elementos, etcétera, etcétera. Poder llegar a determinar, como ocurre con una huella de pisada, si en definitiva coinciden o no y por tanto pertenecen en este caso pues a al mismo lote o a la misma marca y producto en concreto. Bueno, pues si ya lo portan los sospechosos, pues cada vez cerca más el círculo sobre ellos y las sospechas de que tienen esa relación. Porque yo estoy un poco despistado con este tema. ¿El objetivo del gas pimienta podemos imaginar cuál era? Sí, en teoría la idea era de alguna forma inmovilizar a Javier Ardines, ¿no? Tirárselo a la cara y quedar un poco Ah, como sorprendido y atontado para poder terminar de darle la paliza. Pero como digo, de nuevo, a lo mejor no tenían muy bien planificado cómo actuar porque en vez de quedar sobre la víctima, queda sobre las vallas y sobre el suelo. Entonces, o no probaron cómo se usaba, o se pusieron nerviosos, o algo ocurrió porque lo que era el objetivo no se cumplió con no, este gas pimienta en concreto. claro. Porque, de hecho, la autopsia determinó que Javier Ardines murió asfixiado mediante la técnica del mataleón. Que ahora me vas a explicar qué es eso. ¿Qué marcas físicas o lesiones internas deja esta maniobra en el cuello de la víctima que confirman justamente pues que fue claramente la manera en la que murió? Pues sobre todo si se hace con mucha fuerza, bueno, este tipo de práctica básicamente es
un tipo de asfixia a través de la cual se utiliza el brazo, la persona que agrede utiliza el brazo y lo que hace es pasarla por delante del cuello desde detrás, como si estuviera abrazando el cuello, pero con muchísima fuerza para llegar a privar de oxígeno a la víctima y llegar a causarle una asfixia total. A veces se utiliza solo como un método de inmovilización, puede causar cierta inconsciencia, pero si se aplica suficiente fuerza se puede llegar a producir la fractura del ilioides, que es un huesecito pequeñito que tenemos en esa altura del cuello, que encaja con este tipo de casos de asfixia mecánica en la que, pues como digo, se hace esa fuerza para llegar a pues, taponar los canales de aire y que la víctima al final pues pierda el conocimiento o la vida porque no es capaz de respirar. Hubo heridas defensivas, Ardines presentaba golpes en el cráneo y heridas defensivas en su antebrazo derecho. ¿Qué nos dice la intensidad de estas marcas sobre el grado de resistencia que opuso la víctima antes de perder el conocimiento? Bueno, pues de nuevo hay cierta interacción, ¿no? Hay un intercambio importante y tuvo que durar varios segundos o minutos porque no es una situación en la que haya habido un único golpe, ¿no? Hay un episodio con múltiples lesiones y esa herida pues, nos da a entender que él trató de defenderse, él trató de contraatacar o por lo menos evitar recibir más golpes y por tanto hay un intercambio mayor y el nivel también de interacción entre ellos permite que luego pues, pueda haber una carga indiciaria mayor. De hecho, en la propia escena, al momento de levantar el cuerpo de Javier, introducen sus manos en unas bolsas de papel, que se suele hacer en algunos cadáveres, porque se puede presuponer que debajo de las uñas pueda presentar estos famosos restos epiteliales o pequeñas gotitas de sangre, cabellos y demás, al tratar de defenderse y de forcejear. Entonces, bueno, nos da ciertas pistas de nuevo de que puede haber esa falta de control por parte de los agresores y que la interacción es mayor de lo que a lo mejor ellos esperaban. Bueno, seguimos con la investigación, vamos a las evidencias digitales y tecnológicas. Hablemos de la imagen forense del móvil, porque a Pedro Nieva se le realiza una imagen forense de su teléfono. María, ¿qué diferencia hay entre hacer este volcado técnico bit a bit y simplemente mirar los archivos visibles del terminal? Lo que conseguimos con este tipo de copias es volcar todos los datos, pero no solo lo que veamos que pueda tener, como tú dices, nuestro dispositivo, mensajes, archivos, vídeos, notas de voz, etcétera. También, por supuesto, todo el listado de contactos, aplicaciones y demás, sino también historiales de búsqueda, todos los archivos que podría haber borrado, elementos que hayan quedado en la papelera, si tiene también carpetas cifradas, por ejemplo, todo este tipo de elementos que suelen ser los más interesantes. Si nosotros únicamente vemos el móvil, también aparte de que nosotros estamos manipulándolo y ya de cara luego a una presentación de un informe, pues quedaría bastante complicado poder demostrar que esa información estaba ahí antes de que nosotros llegásemos, también conseguimos acceder a ciertos elementos que pues normalmente pueden estar, como digo, cifrados o hayan sido borrados. Por ejemplo, en el historial de búsqueda de Pedro aparecían consultas sobre productos de espionaje y se descubrió que colocó una baliza GPS en el coche de su mujer. ¿Cómo refuerzan estos metadatos digitales la tesis de la premeditación ante el tribunal? Claro, aquí es importante tratar de establecer un poco una lógica en cuanto a que a lo mejor no podemos demostrar que estaba planeando como tal el crimen, pero sí que tenía un móvil muy contundente para acabar con la vida de Javier, ¿no? Tenía motivos más que suficientes y él llevaba muchos meses con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sobre esa relación, esos posibles contactos. Él se quería asegurar de que eso ocurría y tenía cada vez más motivos para acabar con la vida de Javier. Entonces, no nos va a ayudar a establecer una premeditación porque realmente está espiando a la mujer, pero sí que nos ayuda a reforzar esa hipótesis de que él tenía motivos suficientes como para querer quitárselo de en medio. De hecho, Pedro grabó una conversación que demostraba la infidelidad y la envió por WhatsApp. Incluso se intentó borrar ese archivo de audio. ¿Por qué las herramientas forenses especializadas son capaces de recuperarlo del almacenamiento profundo, todo lo que se borra?
Porque al final nosotros tenemos que pensar, esto espero que nadie lo utilice para fines maliciosos, cuando yo borro algo pienso que lo he borrado, pero realmente esa información queda en nuestro sistema y de hecho va a quedar también recogido la propia orden que yo le dé de borra esto, ¿vale? Entonces, si yo luego lo que hago es un borrado simple, como no he escrito ningún otro dato por encima, digamos que lo puedo recuperar no desde mi móvil, aunque ahora ya sí, que muchos móviles nos dejan acceder a la papelera y tal, pero incluso una aplicación va a quedar ese registro de que yo he hecho el borrado. Entonces, estas herramientas de alguna forma lo que hacen es darle la orden de que lo recupere porque están viendo el código de esa orden. Si yo lo que hago con otras herramientas que también hay es sobreescribirlo, digamos que hacemos un formateo de fábrica o a través de estas herramientas, como digo, un borrado encriptado. Entonces ahí escribo por encima de esos datos y ya no voy a ser capaz de recuperarlo porque mi herramienta no entiende qué es lo que tengo que buscar, porque no existe ese comando. Entonces, si yo sobreescribo los datos, ahí ya la he liado. Si únicamente lo borro, las herramientas forenses captan esos códigos, esas órdenes, y entonces son capaces de traerlas, digamos, a nuestro móvil o a nuestro dispositivo. Si yo sobreescribo por encima o lo formateo, porque lo que hago es eso, digamos que piso sobre la información que acabo de darle, destruyo ese código, entonces ya sí que no es tan sencillo acceder a ello. A ver, tú imagínate que estás hablando ahora con un hombre del Pleistoceno. ¿Cómo, co- cómo es esto de que el teléfono, aunque lo borres todo, sigue estando ahí? Porque si justamente, porque ahora no tiene nada que ver con el caso, pero seguro que muchos oyentes se van a decir, pero si justamente lo borramos todo porque no tiene capacidad el teléfono móvil, si yo borro cosas para que tenga capacidad, ¿cómo puede ser que estén allí al mismo tiempo si las he borrado porque no tenía capacidad? Eso es como el gato de Schroeder, que está y no está. ¿Cómo puede ser eso? No entiendo eso. ¿Cómo es Claro, posible? porque yo, aunque tú creas que en el móvil lo estás borrando, es probable que lo que es el archivo y lo que pesa el archivo, eso Claro. sí que lo estés borrando. Pero lo que Ah, es digamos, el nombre técnico de ese archivo va a quedar recogido en tu memoria a nivel de orden, de, por favor, bórrame tal, tal, tal. Entonces, te lo va a borrar de tu archivo, de tu teléfono, ¿vale? Pero yo voy a utilizar, por ejemplo, Recuba, que es una herramienta que sí que me va a permitir entrar a todos esos comandos que tú le has ido dando a tu teléfono y de lo que salvo que había, de lo que de lo que borraste. había, claro, efectivamente, si tú vas a decir, bórrame la foto 4, tú la vas a borrar, pero yo estoy viendo que tú le has dado a bórrame la foto 4. Entonces voy a decir, ¿dónde está la foto 4? Y ese archivo, aunque tú creas que está borrado, digamos que sus instrucciones, su código existe, ¿vale? Ay, Entonces voy a poder acceder a eso. Ahora bien, si tú lo que haces después, como te digo, es formateo o instalo como cuando en el DVD grababa sin querer algo por encima, sí, ahí ya no. Si tú ya grabas algo por encima, en vale. ese caso ya no voy a poder recuperar. Sé que has borrado algo, ¿vale? Sé que hay algún tipo de información que está oculta, pero como yo ya no tengo ese código porque has escrito por encima, aunque yo quiera recuperar foto 4, si tú has escrito por encima foto 6 encima de la foto 4 ha muerto, ¿vale? No sé si me explico. De Entonces es acuerdo, un de acuerdo. poco, ¿tú lo vas a borrar de tu móvil? Para ti sí, para tu móvil no. Eso es un Bien, poco bien, bien. más o menos la idea. Está bien, está bien. No es para dar ideas a nadie, pero No. me parece interesante entender un poco lo que nos estabas contando para saber cómo a veces no se puede llegar a encontrar, bueno, no nosotros, sino los investigadores, ¿no? Encontrar según qué Claro, informaciones pero para cuando eso las... tenemos que hacer esa copia bit a bit de todo nuestro dispositivo, porque es donde Claro, vamos a claro, tener claro, todo el código. Tú en tu claro, móvil, si ya pasa el tiempo de la papelera, esa foto no la vas a poder recuperar como tal. Necesitas ya una herramienta que claro. digamos que indaga, escarba un poquito y dice, ah, mira, aquí estaba tu foto, toma, que se te había caído. Claro. Ahí sí. Bien. Bueno, seguimos con temas técnicos, hablemos de triangulación y cámaras de tráfico, porque Pedro no estaba físicamente en Asturias el día del crimen, pero su móvil mantenía relación con un número que sí fue triangulado en la escena días antes. ¿Por qué nuestro teléfono sigue emitiendo señales a las torres de telefonía, aunque creamos que no lo estamos usando? Bueno, básicamente tu dispositivo tiene la misión de estar siempre conectado, ¿no? Es un poco lo que tú esperas de tu móvil, que no tarde 3 minutos si quieres hacer una llamada o recibir un mensaje. Entonces, aunque tú lo tienes bloqueado,
él está siempre preparado y está enviando señales a las diferentes torres en función de si tú además te mueves y sales de su territorio. Él sigue enviándolas para decir, hola, ¿a dónde me tengo que conectar? Ah, aquí, en esta torre. Vale, lo tengo. No, mi dueño no quiere hacer nada, pero estamos en contacto por si acaso. Vale, tranquilo. Entonces, tu móvil está emitiendo esa señal. Si tú tienes el Wi-Fi encendido o el Bluetooth encendido o cualquier otro tipo de elemento de conexión, tampoco va a conectarse directamente, digamos, a un Wi-Fi porque sí, pero por todos, si tú pasas por un restaurante, un hotel, una casa que tenga un Wi-Fi abierto, aunque tú no lo sabes, tu móvil va pasando y va enviándoles también una notificación de, hola, ¿estás abierto? ¿Wi-Fi? Sí, es que yo tengo el Wi-Fi abierto, a lo mejor mi dueño quiere que me conecte. Vale, tranquilo, aquí puedes. Y eso también se queda registrado, en este caso, en el router o en el enrutador que tenga ese otro sitio. Entonces, aunque tú te creas que no, tu móvil siempre está emitiendo señales, bueno, móvil y otros muchos aparatos, para estar preparados en todo momento en función de las actividades que se puedan hacer con cada uno, y entonces eso nos va a permitir hacer una rutita y poder mapear tu destino, aunque no lleves el GPS, porque sin quererlo estás dejando esas pistas a modo de señal con los diferentes dispositivos electrónicos que llevas contigo. Claro, y gracias a los terminales se detectó un viaje previo a modo de reconocimiento de la zona. ¿Cómo se mapea digitalmente una ruta conjunta entre terminales de distintos sospechosos para poder demostrar que operaban en grupo? Pues esto ocurrió también en el caso de Diana Kerr, que al final se logró demostrar que Diana y su agresor iban juntos en el mismo coche gracias a los teléfonos móviles, porque dan la señal en el mismo punto, a la misma hora, pasan por las mismas torres durante todo ese camino. Entonces, es bastante complicado pensar que hay dos coches en paralelo todo el camino, no sé si me explico. Entonces, que coincidan, pueden coincidir, evidentemente, pero cuando ya estamos viendo que hay cientos de kilómetros en los que se mantienen y además se dan cuenta, porque se les avería el coche, que se paran en un punto en el que hay una grúa que va a recogerles y esto queda recogido en el seguro del vehículo que conducen, ya es muy evidente que habían hecho el viaje todos juntos y que algo tenían que, por lo menos, compartir. No podían decir que no se conocían entre ellos porque al menos ese viaje lo habían hecho todos juntos. Entonces, los móviles en este caso nos ayudan un poco a establecer esa unión y a poner un poquito más difícil a la defensa tratar de escabullirse este tipo de acusaciones cuando los indicios cada vez son más claros. Y acabamos con la ventanilla, porque el sicario Gilali apagó su móvil el día del crimen para no conectar con ninguna antena, pero su coche fue grabado por una cámara de la autopista y a él se le veía porque llevaba la ventanilla bajada. ¿Qué valor probatorio e invariable aportan los metadatos de una imagen de tráfico en un juicio? Bueno, es que, claro, ya es total. Al final tienes que tratar de demostrar que la persona a la que tú estás acusando estaba haciendo un viaje, no tienes el móvil porque en este caso ha sido bastante inteligente y ha decidido apagarlo o dejarlo en casa, pero consigues que el coche con el que ha realizado el otro trayecto también se vea claramente en esa autopista a una hora que a ti te cuadra porque le ha dado tiempo a ir a la escena y volver, se le ve conducir perfectamente, se ve su matrícula. Y la cara, al final también podemos hacer desde otros puntos dentro de la electrónica y la informática forense unos estudios para determinar con la máxima calidad posible que es esa persona realmente la que está conduciendo, ¿no? Con comparativas también antropológicas. Entonces, si determinas que esa persona estaba haciendo el viaje en esa dirección, tiene los contactos previos con Muguruza como nexo y además casualmente también pues encuentras restos del gas pimienta en su vehículo, que es por lo que llevaba la ventanilla bajada, ¿no? Porque se les explota, pues ya hay un cúmulo de indicios que al final apuntan perfectamente a la autoría de estos dos sicarios. Bueno, pues Pedro Nieva pensó que contratando a terceros y quedándose a kilómetros de distancia saldría impune, pero olvidó que la informática forense y las cámaras de tráfico graban en piedra digital los errores de los asesinos novatos. Muchas gracias a la doctora María Hernández Moreno por este brillante análisis sobre la externalización del crimen pasional. Gracias María, como siempre. A vosotros, un placer. Hasta la próxima y a vosotros pues nos escuchamos en el próximo episodio del análisis del caso aquí en Crímenes Ibéricos. Hasta la próxima. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting
y conoce todas nuestras producciones. Upcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la... Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting.